Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de charlas virtuales de la Asociación Parasitológica Argentina, Parasitología en la Nube. Como todos los miércoles, hoy tenemos el agrado de presentar a una investigadora que en este caso se sale un poquito de las normas de lo que hemos estado presentando, porque nos va a hablar de un grupo de hospedadores bastante diferentes de los que venimos acostumbrados. Y bueno, es una forma también de ampliar y tener una multiplicidad de perspectivas y de visiones de la parasitología. Tenemos hoy el honor de contar con la doctora María Fernanda Chinelli, que es investigadora del CONICET y trabaja en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, y que, bueno, nos va a hablar de un aspecto particular de la parasitología. No voy a decir nada, sino le robo la sorpresa del título, pero ya todos lo saben, por eso estamos acá para escucharla. Así que muchas gracias, María Fernanda, por estar hoy con nosotros, y cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación, los saludo a todos, muchas gracias por estar, por hacerse el ratito para escucharme, espero no aburrirlos, y bueno, voy a entonces compartir. A ver, primero, ahora me van a decir si se ve. Bueno, empecé por el final. A ver, ¿ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, yo no los veo, así que no importa, los veré después para las preguntas. Bueno, y la idea de esta charla es un poco contar qué hace el laboratorio de nematodes de vida libre de importancia agroeconómica del CEPAVE, que nosotros trabajamos en varios grupos, pero uno de los grupos es el grupo de los fitoparásitos. Entonces la idea era un poco contar qué hacemos en el campo, qué hacemos en el laboratorio y cuál es la importancia de este trabajo para la prevención y el control de los nematodes fitoparásitos, que son una plaga para muchos cultivos de la región. Bueno, los nematodes, como los conocen, incluye formas parásitas y de vida libre, tanto parásitos de vertebrados, de invertebrados, pero también de plantas, en lo que es a los que son parásitos. Son abundantes inclusive y muy abundantes en los que son las muestras de suelo, y en este caso son fácilmente identificados, y es una de las maneras que se utilizan y que es para estudios de, por ejemplo, de cuando se usan a los nematodos como bioindicadores, ya que con esta estructura del esófago se los suele dividir en grupos tróficos. Los nematodes de suelo, según lo que comen, se van a caracterizar en grupos tróficos diferentes, bacteriófagos, fungívoros. Y esto es importante porque además, según su forma de colonización y persistencia, si son nematodes que son más alterados o aquellos que son más estables, se puede llegar a tener características descriptivas de lo que es el ecosistema edáfico, ya que los nematodes de suelo, según su grupo trófico, participarán en el reciclado de nutrientes, en la utilización y aporte de materia orgánica, o los que son depredadores en la estabilidad del ecosistema. Ahora, entre estos nematodes de suelo, el grupo trófico de los fitófagos son quizás los que no son tan benéficos como el resto, porque son plagas de los cultivos, y tanto de raíces como de las partes aéreas, y es muy difícil muchas veces no terminar en la aplicación de algún nematicida como herramienta, ya que pueden llegar a provocar las grandes pérdidas económicas. Y este daño generalmente tiene que ver con la planta hospedadora, esa susceptibilidad, pero también con el tipo de ciclo que tenga este nemátodo. Hay formas que serán ectoparásitas, que solo se alimentan, no entran y se alimentan del tejido radical, pero están en el exterior, y formas semi-endoparásitas, que acá no están dibujadas, donde parte está adentro y parte en el exterior, y los endoparásitos, que
tienen todo el cuerpo del nematodo dentro del tejido radical, y están los endoparásitos migratorios, que no cambian su morfología y no se alimentan de un sitio fijo de alimentación, y los endoparásitos sedentarios, que sí son los más peligrosos porque la hembra se ensancha, se alimenta de un sitio fijo o sin sitio que se llama, empiezan a multiplicarse las células, pierden sus límites celulares y tienden a se terminan formando agallas que provocan que la planta no absorba nutrientes ni el agua. En estos están los que se llaman los root node nematodes, que son los agalladores, o los nematodes quistes. Por lo tanto, los agalladores son los fitoparásitos más perjudiciales porque, como se ve acá, provocan agallas en las raíces o en los tubérculos. Estas son de papa, esta de zanahoria, en esta está la raíz sana y la infectada. Entonces, la planta muchas veces directamente muere por inanición. Van a parasitar numerosas hortalizas, hay más de 100 citadas, entre las que se destaca el tomate y la papa, las solanáceas principalmente. Entre los nematodos, estos agalladores, los más comunes en el cinturón hortícola platense, por ejemplo, son Nacobus aberrans y las especies de Meloidogine. Son similares, la hembra pone los huevos en una masa gelatinosa que eclosiona en el suelo. El juvenil 2 es el que infecta la raíz y allí en determinado momento se hace como globosa la hembra y sedentaria. En el caso de Nacobus es similar, pero además de la J2, el juvenil 3, 4 y la hembra migratoria pueden infectar a la raíz, por lo tanto es un poco más patogénico. Y la importancia en la identificación de las especies de fitonematodes y principalmente de estos agalladores, que son los más perjudiciales, al menos en nuestra región, tiene que ver con que dependiendo de qué especie tenemos, vamos a poder aplicar una metodología de control. No todos los nematodes van a ser igual de dañinos para los cultivos que tenemos. Hay nematodes que quizás la misma especie puede parasitar a un tomate y no a una papa. Además, hay muchas especies en los agalladores, por ejemplo, en Meloidogine, que son muy similares porque son especies partenogenéticas donde los genomas son similares. Entonces, es muy difícil, son muy similares, entonces, y no son todos lo mismo, porque hay muchas especies que son cuarentenarias, entonces que la papa tenga tal Meloidogine y no la otra, no es lo mismo para uno que quiere exportar, y lo mismo para exportar o simplemente distribuir afuera de una provincia, porque también puede ser que en una provincia no esté el nemato y en otra sí, o esté controlado. Entonces saber qué nematodo realmente tiene un productor o está en ese lugar es importante para las medidas de control, que podrán ser rotar los cultivos, poner trampas de plantas que sean trampa para que lo parasite y no vaya al hospedador que queremos, al cultivo que queremos proteger. Por lo tanto, el análisis de las muestras de suelo y raíces en el laboratorio nos brinda esta información precisa de los nematodos y qué especie tenemos. Nuestro trabajo, como les mencionaba, se realiza en el cinturón hortícola platense. El cinturón hortícola platense, muchos ya lo conocen, es una franja productiva en el periurbano de la zona de La Plata, con alrededor de 6.500 hectáreas, una región que abastece a más de 14 millones de personas en el conurbano y en otras regiones también del país. Son muchas las hortalizas que se producen, entre las que se distingue el tomate, constituyendo una de las... el aporte del tomate a nivel nacional es de un 60%, o sea que la gran cantidad de las quintas vamos a encontrar que se dedican a la producción de tomate. Estas quintas se caracterizan por ser a cielo abierto o por invernáculo
y ser quintas que son familiares, donde una o varias familias suelen estar trabajando la tierra. Ahora bien, el trabajo que realizamos del campo al laboratorio, lo que hacemos es, dependerá el trabajo en el campo del tipo de trabajo que vayamos, el objetivo de este trabajo. Si vamos a hacer una prospección general de ver qué nematodes hay, o si por ahí vamos a evaluar o se está evaluando un nematicida y uno necesita saber qué efecto tuvo, para lo cual generalmente se hace un muestreo previo y posterior. Y si es en el caso de un muestreo para ver la diversidad, directamente lo que se hace es, como se ve acá, los nematodos están distribuidos en manchones. Entonces, una de las formas de poder abarcar más a toda la zona es un sistema de muestreo en zigzag. También existe el de guarda griega, también a nivel de cruz. Aquel muestreo que nos permita relevar la mayor cantidad de nematodos en esa huerta. En el caso de la metodología, las muestras de suelo se van a tomar o con una pala o con un tomador tipo auge, que este tomador, al menos en nuestro laboratorio casero, es un tubo de PVC que se le hace como una zanja, es como si fuese una canaleta. La toma de muestras se toma siempre cercano a la raíz y esa distancia dependerá del tamaño que tenga la planta. La profundidad variará, pero es alrededor de los 15 a 30 centímetros. Dependerá de si el suelo está muy seco, habrá que ir más abajo, y si está muy encharcado, directamente no tomar. Una vez en el laboratorio, acá agradezco al doctor Salas, que es un esquema de su tesis, donde muestra brevemente cómo es el procedimiento en el laboratorio. Se traen las muestras de suelo en bolsas herméticas, y puede ser refrigeradas y lejos de la luz solar. Una vez en el laboratorio se van a centrifugar. Nosotros tenemos la centrífuga, que es una centrífuga con vasos de 100 centímetros cúbicos. Estas muestras se homogenizan, se hacen 2 centrifugados, uno con agua, uno con azúcar, y luego se hace la identificación. Una identificación morfológica, y después se pueden almacenar en agua al freezer o alcohol 96 individualmente, para no cometer errores muchas veces con que hayan especies distintas, y se mantienen en el freezer para análisis molecular. A nivel de la identificación, acá quería mencionar, una de las claves que usamos es la clave de Eliseo Chávez, que puse la foto porque esta clave es una clave del 2019, que es una actualización de la clave de él de 1995. En esa clave había 103 géneros, en esta se agregan 63 géneros nuevos, descritos en Argentina desde el 93 hasta el presente. Así que en este caso, además de Chávez y Echeverría, trabajó Huguito Merlo y Augusto Salas con los dibujos, y la verdad que es una clave que es muy sencilla para cuando se trabaja con nematodos de suelo poder rápidamente identificarlos. Bueno, una vez que se identificaron y se procesaron las muestras de suelo, por otro lado, que no lo mencioné en el relevamiento, para buscar nematodos en general, fitoparásitos, se traen muestras de suelo. Si busco los agalladores, además debo tomar raíces, y generalmente uno busca aquellas plantas que están amarillas o decaídas, como con falta de agua, porque es lo que les pasa. Entonces las saco, y si tienen agallas, también las traigo al laboratorio para buscar nematodes agalladores. En las agallas lo que voy a buscar van a ser las hembras. Entonces lo que se hace es lavar las raíces, y bajo la lupa se puede ver fácilmente los huevos con una masa gelatinosa, y además igual se ve la agalla,
y ahí con una pinza se separan las hembras de Meloidogine o de Opus. Acá era lo que mostraba, en el caso de Meloidogine, se suele observar esta parte de los patrones perineales y son todos muy similares. Por eso muchas veces complementamos esto de la morfología con lo molecular, porque muchas veces son de difícil identificación. Una vez que separamos las hembras de las agallas, lo que buscamos también son huevos. Estos huevos que van a estar pegados a las hembras. La búsqueda de huevos se hace o bien como forma de evaluar la intensidad de la infección en determinado cultivo, en el campo, o luego de haber hecho algún ensayo, o también para hacer inoculaciones de plantillas en el laboratorio y mantener esas poblaciones de los nematodos para estudio posterior. En este caso, la técnica para aislar los huevos de las raíces no es más que literalmente la técnica de la jarra o de la licuadora, que en inglés suena más lindo, pero es lo que se hace. Lo que se hace es cortar las raíces, lavarlas, cortarlas y pesarlas. Generalmente, bueno, se pesan porque los huevos se estiman por gramo de raíz. Y una vez que se cortaron, se ponen en un frasco con lavandina al 0,25-0,5. Esto va a hacer que libere esa masa, los huevos de esa masa gelatinosa, y se transporta al un frasco o a la licuadora. Nosotros también usamos una mini pimer, aunque hay que tener cuidado con los segundos, porque si se lacera mucho el tejido, se pueden lacerar principalmente las hembras que puedan estar dentro del tejido, pero si uno lo único que quiere es buscar huevos, no sería necesario. Y los segundos dependerá de la técnica, y uno también con el tiempo o con la intensidad de infección lo va variando. Esa solución que surge de este batido se filtra. Lo importante, este ACTM es a nivel internacional la nomenclatura de los tamices, sabiendo ya este número, no sé, N500, el tamiz será de 25 micras. Al menos lo importante es tener el de 25, que retendrá los nematodes y los huevos. Nosotros, bueno, y varios los que trabajamos en nematodes de suelo, solemos, porque son muy caros estos tamices, usar tubos de PVC con tela de serigrafía, que funciona bien, muy bien. Y lo importante es, una vez que se filtra, que se pasa por el tamiz, es rápidamente pasarlos, ponerlos debajo de la canilla, porque la lavandina, para sacar la lavandina, ya que los puede deteriorar el material. Esta solución resultante se cuenta en una cámara de conteo general de McMaster o la que se tenga, y se determina el número de huevos que hay. Huevos y pueden, si los dejo eclosionar después, puedo obtener los juveniles. Y tanto los huevos como los juveniles se pueden usar también, como les decía, para inocular plantines y tener después los nemátodos. Para esto hay que esperar al menos 60 días, que es lo que tarda estos nematodes en entrar a la raíz y llegar a producir agallas, y de allí se volverá a usar la técnica de la licuadora y volver a repicar si se quisiese. Y el grado de infección se determina, como les decía, contando el número de huevos o el número de agallas. Y para esa cantidad se le aplica un índice. También está esta otra escala, que es más fácil, donde directamente se mira y se dice, bueno, el 10% está agallado, es una escala 1. El 76 al 100% está agallado, es una escala 5. Esta es mucho más fácil cuando se tiene una intensidad muy grande de infección, una frecuencia muy grande. Y estas actividades entonces nosotros las realizamos tanto para los proyectos que desarrollamos como para servicios que hacemos para productores o empresas de la región. Ahora, respecto a los proyectos, ahora les voy a comentar
rápidamente en qué estamos trabajando en el laboratorio. Por un lado, tenemos un proyecto en el relevamiento de estos nematodes, tanto de Nacobus como de Meloidogine, en distintos cultivos de la región del cinturón hortícola platense, en el cual se encuentra trabajando varios integrantes del laboratorio y también de la Facultad de Ciencias Agrarias y el doctor Eliseo Chávez, el que siempre consultamos como referente en este tema. Hasta el momento lo que se hizo en el cinturón hortícola fue relevar 144 raíces de plantas que tenían agallas, de distintos cultivos, donde lo que se determinó es que en realidad el 92% de los nematodes agalladores que tenemos en la planta es Nacobus aberrans y 2 especies de Meloidogine, siendo en tomate la planta en la que más nematodes hay, pero también la que más raíces hemos colectado, porque es la que estas raíces nos las han dado los productores y es lo que más recibimos porque es lo que más se cultiva. Amaranto es otra planta que está siempre espontánea con el tomate y que está también llena siempre de Nacobus. Sin embargo, Meloidogine solamente encontramos en la especie arenaria en apio y acelga y en berenjena incógnita. Si comparamos con resultados que publicó Chávez en 1980, sí se ve lo que se viene viendo, observando, se comprueba lo que se viene observando a campo, es que Nacobus, no se sabe la causa, o se sospechan varias, ha ido desplazando a Meloidogine. De lo que encontró Chávez, nosotros encontramos las mismas 2 especies, pero solo en apio coincide de haber encontrado el arenaria, o sea, lo mismo de lo que encontró Chávez, solo nosotros coincidimos en el apio. Después, en ninguna de las que encontró él, lo volvimos a encontrar, así que bueno, podría tener que ver con este desplazamiento. Por otra parte, respecto a los nematodes agalladores, ya saliendo un poquito bastante de la región del cinturón hortícola, también se está colaborando como parte de su tesis con la ingeniera Claudia Gallardo, que es dirigida por Andrés Nico y Guillermo Cap, en la identificación de estos nematodes agalladores a nivel molecular, pero en plantas de poroto. Hasta el momento se han podido identificar también una población de Meloidogine arenaria y recientemente otra de Meloidogine javanica. Y ya entrando en el control biológico de los fitonematodes, pasamos a otro grupo de nemátodos que albergan una bacteria que es entomopatógena. Este grupo de nemátodos son nemátodos parásitos de insectos, de la familia Sternonematidae y Heterorhabditidae, que tienen un ciclo obligado en los insectos. La forma infectiva está en el medio externo, en el suelo, y al parasitar al insecto cumple varias 2 o 3 generaciones de adultos que producen nematodes infectivos que van a abandonar ese cadáver, ese insecto muerto, una vez que ya se les acabó el alimento. Estos nematodos llevan en su intestino una bacteria endosimbionte, y esa bacteria es la que se está estudiando como parte de un proyecto que está desarrollando uno de los becarios doctorales que ahora este tema es parte de su beca postdoctoral, que es el doctor Augusto Salas, con el cual estamos codirigiendo con el doctor Diego Sauca, y lo que está estudiando él es la evaluación de una bacteria en particular del nematode Heterorhabditis, de este nematode entomopatógeno, que es la bacteria Photorhabdus luminescens, sobre poblaciones de Nacobus aberrans, de este nematode agallador fitoparásito. Hasta el momento lo que observó es que en cultivos de esta bacteria, al exponer como modelo de nematodos un nematode de vida libre, que fue Panagrelus,
la exposición de los nematodos a un cultivo de bacterias de 7 días provocaba la alteración, como se ve en las fotos, rompía la cutícula del esófago y del resto del intestino, por lo cual podría ser un potencial biocontrolador de Nacobus, para lo cual actualmente se siguen trabajando para probar ahora la potencialidad sobre las larvas de Nacobus propiamente dicho. Y de este nematode no solo le explotamos la bacteria, sino que además los trabajamos como controladores al nematode como tal. Y en este caso hay varios proyectos en los que se están trabajando, ya sea el aislamiento de cepas nuevas de estos nematodos, la optimización de la producción, el control en distintas plagas agrícolas y, si Dios quiere y todo sale bien y la entrada a carrera de nuestra becaria Diana sale, la idea es empezar también con esta compatibilidad con enemigos naturales para ver ese trabajo no solo de un enemigo natural, sino qué pasa cuando tengo otros, si se pueden complementar o no. En este caso de los nematodes entomopatógenos, lo que se trabajó hasta el momento, por un lado se hicieron estudios sobre este coleóptero que es Lobiopia insularis, que es un coleóptero que es plaga de la frutilla. Los adultos ponen los huevos en la frutilla, allí nacen las larvas y provocan que la frutilla pierda su valor comercial. En este caso se lograron infectar las larvas, las pupas y los adultos, esta es la larva también. En el caso de Phyrdenus mulisus, que es un coleóptero plaga de las solanáceas, este ataca, provoca tanto ataca la papa, la berenjena, el tomate, provoca estos agujeros que se ven no solo en la papa, sino en las hojas y en los tallos. En los tallos la larva, como se ve acá, cuando el plantín es muy pequeño, suele quebrarlo y termina quebrando el tallo. En este caso se hizo una evaluación en laboratorio, tanto sobre larvas y adultos, con buenos resultados, y también todo esto como el trabajo de tesis de Diana, que mencioné recién, y también en el campo, donde se hicieron aplicaciones a campo, 2 aplicaciones, y donde se vio que después de la segunda aplicación, aproximadamente a los 15 días, hubo una reducción entre los controles y tratados en el nivel de daño de las hojas. Y el otro insecto que se intentó y que se hicieron ensayos para control fue Cydia pomonella, que es también conocida como la carpocapsa, es un lepidóptero que es plaga de los frutales, de pera, de durazno, de manzana. En este caso, este trabajo se hizo como parte de un convenio con la empresa Brometan para evaluar un nemátodo, Sternonema felti, en el Alto Valle de Río Negro. En este caso se aplicó y se evaluó a las 24 horas y se observaron buenos resultados. Acá se observa la larva, donde hubo parasitismo, en mayor al 80-90% de las trampas, trampas centinelas se llaman, que son unos cartones donde se ponen las larvas de Cydia y se recuperan a las 24 horas y se observan a ver si están infectadas o no, y la mortalidad por estos nematodos. Y por último, este proyecto, si bien es muy nuevo, así que surgió el año pasado a fin de año, así que no hemos podido avanzar este año por el tema de la cuarentena, que el objetivo es evaluar a los helmintos como potenciales bioindicadores de contaminación en nuestra región, cómo es el impacto de este cinturón hortícola a través de la diversidad y abundancia de los helmintos. Hasta el momento, bueno, esto incluirá por un lado el suelo, continuando un poco lo que el laboratorio viene haciendo, que es el cálculo de los índices ecológicos a través de los nematodos edáficos. Yo no ahondé mucho, no mencioné, pero hay una serie de índices según los gremios, según
los grupos tróficos, que nos permiten saber el estado de estabilidad, madurez de los distintos sistemas y ver como un poco evaluar la calidad del suelo. Y por otro lado, evaluar que no se estudió hasta el momento, al menos en la región o al menos a nuestro conocimiento, qué pasa en los arroyos y zonas inundadas que tienen el efecto del drenaje de los suelos de las zonas hortícolas, qué pasa sobre los crustáceos principalmente como hospedadores intermediarios de estadios larvales, qué pasa con estos estadios larvales de helmintos, qué pasa con los hospedadores intermediarios. La zona de La Plata es una zona que está atravesada por muchos canales y nuestra idea es dividir, tomar alguno de los arroyos o valles, si podemos, y hacer muestreos antes del pasaje sobre la zona hortícola, durante y después cercano a la desembocadura en el río, para comparar y ver si hay alguna diferencia, ver si hay taxones que puedan llegar a ser determinantes y que nos indiquen que son más sensibles, que hay alguna alteración, que hay un impacto, no lo sabemos, pero creemos que quizás, así como los nematos de suelo, la diversidad nos indica una intervención y un estado de alteración, o no, quizás los hospedadores intermediarios y por tanto los ciclos biológicos por efecto del cinturón de las prácticas hortícolas. Y acá, en relación a esto, quería mencionar justo en la revista de Parasitología, ahora en octubre salió un trabajo de María Eugenia Gras, Silvia Gauliardo y Daniel Tanzola, sobre el potencial de Artemia como hospedador de larvas de cestodes. Así que bueno, ya lo hemos archivado para el desarrollo del trabajo, ya sabemos a quién vamos a ir a consultar también cuando ojalá nos aparezcan aparezcan larvas. Y acá puse esta foto, también ya más anecdótico, para contar cómo se gestó este proyecto. Esto es una larva de irudiño con 2 metacercarias de igeneos, y es una foto que se tomó en uno de los viajes de campaña, Cierra la Ventana, no llegué a comentar, creo que antes de empezar la charla, yo soy miembro de la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Ciencias Naturales, con la doctora Fabiana Drago. Estas fotos las hemos tomado en el viaje de campaña, donde Graciela Nabone es la titular, y bueno, siempre un poco nos íbamos dividiendo el trabajo, yo más hacia los invertebrados y ella hacia los vertebrados, y siempre iban apareciendo estadios larvales en muchos de los invertebrados. Entonces, bueno, surgió la idea de, bueno, algún día hacer algo para tratar de determinar estos estadios, y como en el laboratorio del CEPAVE hace unos años se está funcionando el laboratorio de biología molecular, también era una idea, bueno, ver de poder aportar las herramientas objetivo de, bueno, además de eso, ver si tenemos esta variabilidad a nivel de sectores con distintos grados de contaminación. Así que bueno, pero todo esto es potencial porque no se ha comenzado. Quizás en una próxima charla tengamos resultados y ya los podamos comentar. Y bueno, este es el grupo del laboratorio, creo que lo vieron al principio porque empezamos al final. Como les mencionaba, él es el doctor Augusto Salas, que ahora está con lugar de trabajo en el INISA, fue quien trabajó siempre su tesis con nematodes como bioindicadores, y ahora trabaja con esta bacteria Photorhabdus para el control de Nacobus aberrans. Matías Rusconi
se está presentando su ingreso a carrera con nematodes agalladores para el relevamiento. También él hizo su tesis en nematodes de entomopatógenos y nematodes parásitos en grillos y grillotopos. Matías Rosales, el nuestro técnico de apoyo, que hace un poco de todo, fitonematodes, entomopatógenos, ceba mate, es multifacético. Y Diana Liseche, que es quien hizo su tesis también en la evaluación de un nematode entomopatógeno, Pterorhabditis bacteriofora, de la cual le dimos la bacteria al doctor Augusto Salas, y bueno, que si Dios quiere va a empezar a trabajar en nematodes entomopatógenos y su impacto, su relación con un enemigo natural, un parasitoide, para el control de tuta absoluta, con la colaboración de Gabriela Luna, también otro grupo de ecología de plagas del CEPAG. Y nada más. A ver cómo... Dejo de compartir. Creo que... No dejé de compartir. No, ahora ahí. ¿Ahí dejé de compartir? No, ahí tenés que poner en el navegador, ahí que estás, pones dejar de compartir, ahí está, perfecto. Ahí está, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Tenemos abierto la sesión de preguntas, así que si alguien tiene consultas, preguntas, comentarios, lo puede poner en el chat. Y después ya si quieren podemos charlar un poquito con micrófono abierto. En principio, hay una pregunta acá de Matías Merlo, que pregunta si hay estudios sobre fitonematodes en plantas silvestres que no sean de cultivos y qué cantidad de especies hay o se conocen de fitonematodes. Sí, en plantas silvestres hay también, no tengo el dato de qué cantidad de nematos o de especies, pero sí cualquier planta o sea, el fitonematode va a los cultivos y hay un montón de plantas también que puede parasitar. Lo que pasa que en general no se conoce tanto porque no se estudian, porque los que trabajan en fitonematodes se dedican especialmente para control de los cultivos. Por ahí lo que se conoce en plantas silvestres es quizás si se muestreó o si hizo algún análisis de alrededor de los cultivos, pero en mente no tengo ningún trabajo de gente que vaya a buscar fitonematodes en plantas silvestres. Debe haber, y es interesante porque además son reservorios de muchas veces, como yo mencionaba el amaranto, vos lo ves que está en el mismo lugar que el tomate. Entonces, o se dejan como trampa cebo o se deberían eliminar. Pero no te sabría decir la cantidad de especies, pero sí se encuentran en lo que encuentren lo parasitan. No hace distinción. Bien. Bueno, está viendo acá varias felicitaciones. Vamos a pasar entonces el chat. Dale. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? A ver, Fersi, escúchame una cosa. Así como las chicas que están en plagas saben de la existencia de plantas trampas para las plagas en los cultivos, ¿eso también podría funcionar para los nematodes? Sí, se usa inclusive. Yo no me acuerdo si el orégano, si la ruda, hay algunas que se usan que repelen también los nematodes. El amaranto es otra, que son trampas, sí, hay muchas plantas que varía según el nemátodo, que pueden atraer, entonces se ponen en el medio de algunas que repelen también a los nematodos. Mira qué bien. Porque es por la raíz misma que muchas veces es atraída, la raíz y los volátiles de la raíz atraen a los fitonematodes. Entonces quizás detectan y no es por eso pueden repelerla. Y puedo, una segunda preguntita y nada más. Los productores de nuestra zona, ¿no? Del cinturón hortícola platense,
¿tienen algún manejo por ahí químico sobre suelo o saben si el efecto de los agroquímicos y demás también de alguna manera limita el ciclo de estos fitonematodes? ¿Los controlan de alguna manera? A nivel, vos decís, si utilizan químicos. Claro. Sí, en general, la mayoría hace manejo convencional, que es con químicos. Usan, bueno, ahora el bromuro está prohibido y se está reemplazando por el agrocelone. Pero se sigue usando y otros nematicidas, muchos usan nematicidas químicos. Y a nivel biológico no se usan prácticas más de usar los restos de otros cultivos que liberan sustancias que por ahí controlan, se usa carne de pollo, pero no hay tampoco muchas herramientas de biocontroladores o de organismos biológicos, no hay registrados. Claro. Entonces usan, por ahí algunas bacterias mejoran, o lo que hay es bacterias promotoras de crecimiento, bacterias o hongos que forman la rizobacteria, entonces que protegen o hacen más fuerte a la planta. A la planta, en general, claro. la plata usan mucho nematicidas. Bueno, gracias y felicitaciones. Pensar que nos vemos todos los días, pero con la charla uno aprende un montón de cosas. Bueno, gracias, Fer. Gracias, Graciela. Fabricio Gómez pregunta, bueno, saluda desde San Juan. Hola, San Juan. Te felicita por la charla y pregunta con respecto al posible biocontrol de fitonematodes, cómo se procede en un cultivo a gran escala sin tener algún inconveniente luego. ¿A qué te referís? Fabricio, si querés hablar, podés conectar el micrófono y aclarar la pregunta. Daños contra alguna otra cosa, no sé bien. O contra otros enemigos. No sé bien a qué por ahí se refiere. Claro. Fabricio, ¿podés conectar el micrófono si querés y hacer la aclaración? En general, a lo que es por ahí, no sé si puso el micrófono. En general, lo que es un biocontrolador depende qué tipo de agente se utilice. A veces se utilizan organismos, a veces se utilizan sustancias. En general, antes de aplicar, siempre de llegar a un registro y de aplicarse, se hacen un montón de estudios previos sobre organismos que no son target, sobre otras plantas en general, sobre si es, por ejemplo, un organismo, un hongo, una bacteria, un nematode, suele haber determinados pasos. Si uno quisiese registrar, o sea, nadie va a utilizar un producto que no está registrado por el SENASA. Y si lo va a usar para registrarlo, tiene un montón de requisitos. Por ejemplo, probar un montón de cosas en el laboratorio, toxicidad, inclusive, por más que sea un biológico, hasta toxicidad en ratones, para lo más cercano al humano, en abejas, en peces, en otros organismos, en otros insectos. En el caso de nematos se hará sobre otros también, aunque sobre los nematodes benéficos. Se hacen en 4 regiones geográficas distintas, en cultivos distintos, como que hay un montón de pasos que se les exige al igual que a un químico. Y igualmente, después, una vez que se aplica, bueno, y muchas veces, una vez que se empieza a aplicar a campo, también hay un estudio de seguimiento o de impacto sobre la fauna que está en el lugar, pero en general, al menos, cuando se hace el registro ya ahí se puede aplicar, pero antes no se podría. Si uno está probando, por ejemplo, a nivel de una escala, se hace una escala piloto o de semicampo, porque uno no puede largar nada sin que esté registrado y evaluado. Así que un poco es el control, se hace un poco antes de esta aplicación a nivel masiva. Ya cuando se llega, por ejemplo, nosotros muchas veces evaluamos el impacto de alguno de los
nematicidas sobre la fauna benéfica, sobre nematodes de suelo, qué es lo que pasa con el resto. También porque eso es un indicador de cuánto está afectando a largo plazo ese nematicida. No sé si por ahí esa respondió a la pregunta, pero creo que por ahí vendría por ese lado del impacto de estos biológicos. Sí. Yo creo que sí, pero bueno, cualquier cosa, Fabricio, si querés reforzar la pregunta o aclarar por el chat o comunicando o prendiendo el micrófono, no hay problema. Sí, yo tengo una pregunta. Claro, si hay duda o lo que sea, también me pueden escribir. Encantada, bueno. no hay problema. Perfecto. Yo tengo la duda, ¿cómo se hace para la producción a gran escala de nematodes para biocontrol? ¿Y cómo sería aplicar, porque ahí vi para control de Carpocapsa, cómo aplicaríamos a un parásito de fruta, digamos, una mariposa que está en la fruta? ¿Cómo se controla esa? Bueno, con respecto a la producción, ese es un gran tema porque la producción de estos nematodos se hace in vivo o in vitro. In vivo uno tiene que mantener algún insecto como hospedador, que se usan larvas de coleópteros, de tenebrio, o unas larvas de lepidóptero que se llaman Galeria melonella, lo cual uno tiene que mantener la colonia de los insectos, además de la colonia del nematode, porque, como mostré en el ciclo, necesita parasitar sí o sí al insecto. El problema es que muchas veces no se llega a grandes cantidades con la producción masiva, in vivo, o hay que ponerle mucho esfuerzo y quizás una persona full dedicada para eso. Entonces, muchas veces no se alcanzan grandes cantidades como para evaluar en el campo. Eso lo sabrá Diana, pobre, que ha hecho, cuando tenía que hacer evaluaciones a campo, poníamos toda la carne al asador, todos los insectos infectados y muchas veces no llegábamos a las dosis a aplicar. Pero por otro lado, que todavía en Argentina no existe, pero sí en otros países, es la producción in vitro. Ya la producción in vitro se hace desde a mayor escala en fermentadores como, o bioreactores. Hay empresas a nivel internacional que usan esos fermentadores como los que para producción de antibióticos o para los que hacen vino, que son gigantes y producen millones y millones. En esos fermentadores se pone un medio de cultivo que se agrega la bacteria y después se siembra los nematodes. Entonces ahí sí se llega a grandes cantidades. Bueno, la idea que nosotros tenemos en realidad fue, hay un contacto pero bueno, también no llegamos aún a desarrollar con la gente del SINDEFI de La Plata que hace fermentaciones, que ellos tienen bioreactores, tratar de escalarlo. Eso sería lo ideal, porque si uno quiere producirlo, tener una empresa y venderlo, necesita pasar a la producción in vitro. Pero bueno, al menos, bueno, en el instituto recientemente adquirimos de lo que son los agitadores orbitales, que son para trabajar con el cultivo de bacterias, donde se podría escalar a una fase in vitro. Así que bueno, al menos podríamos llegar a tener mayor cantidad. Ahora, cuanto más cantidad se use, por ejemplo, en una fábrica, se hace a nivel in vitro. Bien. Y no sé, me habías preguntado otra cosa, me parece. No, eso, lo de la Carpocapsa, que me imagino que experimentalmente fue interesante, pero no veo si es aplicable a un control de una mariposa que parasita la fruta, digo. No, esto se hizo en el Alto Valle, no te sé decir la cantidad de hectáreas que se hizo, y se usa a nivel internacional este nemato, esternonema, porque tiene lo que hace la Carpocapsa es pasar el invierno en el estadio 5, ahí en el tronco. Entonces, lo que hace el nemátodo se aplica en primavera, cuando está la larva en diapausa y quieta, y el nemátodo se aplica como mostré, con un tractor. Como se aplica un insecticida, se aplica un insecticida químico, se aplica que es biológico. Entonces,
lo que el nematodo queda en el piso, en el árbol, y busca, porque es activa, pues tiene capacidad de busca a la larva de la carpocapsa y la infecta. Si bien ahora hay algunos estudios que buscan, están intentando ver de rociar con los nematodos la fruta y a ver si el nematode puede atravesar la fruta e ir a la carpocapsa, nosotros hicimos algunos ensayos y no lo vimos positivo, pero sí la forma de aplicación es sobre el estadio en el que la larva todavía no atacó la pupa, en la primavera, principio de otoño, perdón, o en primavera o en otoño, que la temperatura todavía es buena, entonces ahí se mata a esta larva 5. Antes de que la larva antes que la larva llegue a la mariposa, que la mariposa es la que pone huevos en la fruta en el verano, y ahí los huevos eclosionan y la larva atraviesa. O sea, que va la larva que llega a la fruta. Bien, entiendo. Sí, no tenía claro que había estadios larvales fuera de la fruta. Me llamaba la atención cómo si estando adentro de la fruta llegaban... No, la larva, el adulto, pone los huevos en la fruta y toda la larva se desarrolla dentro de la fruta y después va a empupar al suelo. O si no, si llega a la temperatura baja, queda en el estadio quinto, asciende a pausa. Y ahí Bueno, ahora sí, gracias, ahora entendí cómo era. Acá Fabricio dice que sí, que era aclaratoria tu respuesta, así que contestamos la pregunta. Bueno, ¿alguien más? Si alguien tiene alguna consulta o una pregunta, la puede hacer. Podemos habilitar los micrófonos. Mientras tanto, ya que estamos habilitando los micrófonos, le vamos a pedir a todos que habiliten sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso. El agradecimiento por la charla. Muchas gracias, María Fernanda, por traernos hoy toda esta nueva perspectiva de la parasitología. Y bueno, si no hay más dudas o consultas, estoy leyendo mientras hablo el chat y todo lo que tenemos son agradecimientos y felicitaciones. Así que te los transmití.